Manuel Somoza y Juan Musi nos explican cuáles son los temas económicos de esta semana en Mercados en Perspectiva. Fibanco presenta Mercados en Perspectiva. Buenas noches, bienvenidos a Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Manolo, muy buenas noches, ¿qué tal? Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Si me permiten, voy a empezar con México. Hubo cosas muy importantes que hay que comentar. En primer lugar, Banco de México anunció que había tenido el año pasado una utilidad de 535,000 millones de pesos. Esta utilidad es producto de la utilidad cambiaria que tuvo el Banco Central por haber mantenido cerca de 170,000 millones de dólares de reservas que tenían un precio a principio del 2016 y valuadas a diciembre de ese mismo año, pues arrojan esta utilidad de 535 millones de pesos. De esa cantidad, Banco de México lo que hizo fue que le asignó al gobierno mexicano, que es el dueño del Banco Central, un dividendo por 321,000 millones de pesos. La ley dice que esa cantidad de dinero se debe de utilizar el 70% para pago de deuda. Y sobre el 30% no habla mucho. Sin embargo, lo que creemos que va a hacer el gobierno es aplicar ese 70% y vamos a estar pendientes de que así lo haga para reducir la deuda, y el 30% seguramente se irá a un fondo de reserva. Pero esta es una buena noticia que le da un respiro, no resuelve el problema, pero sí le da un respiro a las finanzas públicas, por lo menos durante un ratito. Sin duda, mira, la hoja de balance se va a ver mejor. Se va a ver mejor. Es importante. Ahora, ¿tú crees que eso... Ojalá y nos ayudara con las calificadoras. Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que eso sea suficiente para que no nos bajen la calificación? Yo creo que no. Yo creo que... O sea, es muy buena noticia, pero no es suficiente. No, porque no es algo recurrente. Okay. Yo creo que las calificadoras se van a fijar mucho más en nuestro balance mensual, si la deuda sigue creciendo, si no sigue creciendo, cuál es el crecimiento del país, etcétera. Y por supuesto en la disciplina fiscal, ¿no? Bueno, por supuesto. Otra buena noticia, y hay que mencionarlo porque somos críticos cuando tenemos que serlo, es que el mes de enero fue bastante bueno y sorprendió el crecimiento de la economía mexicana en enero, al grado que nosotros mismos cambiamos nuestra expectativa de crecimiento del 1,5 al 1.85. Entonces, bueno, pues qué bueno. Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que los escenarios catastróficos los hemos estado quitando y lo que viene enfrente no es muy bueno, pero no es tan malo, por ponerlo de alguna manera. ¿Qué más tuvimos en México? Bueno, una buena noticia también, el petróleo se vino subiendo. Sí. El viernes ya estaba, desde el jueves, a niveles de $50 el barril. Básicamente por declaraciones del OPEP, ¿no? De que sí quieren mantener el pacto, ¿no? Que se reúnen en junio. Y el del WTI arriba de $50. Y por último, el jueves tuvimos la noticia de que Banco de México decidió incrementar 1/4 punto la tasa de interés. Juan y yo, a lo largo de las intervenciones en la semana, estuvimos diciendo que esa era nuestra opinión, que creíamos que era lo que iba a hacer el Banco Central. Así sucedió y sin darle más vueltas a la hoja, yo creo que fue una decisión muy atinada. No sé qué pienses. Sin duda, pues es que el mandato de Banco de México es el de cuidar a la inflación, ¿no? Y si la inflación está prácticamente en 5.4 actualmente, aunque vengan meses de inflación baja, que era el argumento que utilizaban los escépticos o los que te decían no va a subir Banjico, pues yo creo que atendiendo a ese mandato precisamente de combatir a la inflación, pues yo creo que hizo bien. Sí, el dato que da Juan es importante. La inflación últimos 12 meses ya está en 5.4%. Nosotros creemos que todavía los próximos meses va a seguir subiendo. A lo mejor después se abate un poco, pero pues Banco de México tiene que actuar, se ha anticipado, lo ha hecho bien, sí ha duplicado la tasa de interés en 18 meses, pero en Estados Unidos la tasa se ha cuadruplicado. Aquí pasó del 3.25 al 6.5 y en Estados Unidos del 0.25 al 1, ¿no? Entonces, bueno, toda proporción guardada, ahí vamos y tenemos que estar cuidando ese entorno, pero yo creo que la semana entrante va a estar interesante, ¿no, Juan? Sí, la semana entrante, bueno, pues vuelve a haber dato de empleo,
Qué bruto, se va de volada el mes. Vuelve a haber dato de la creación de empleo en Estados Unidos, que es como el dato más relevante. Aparentemente podríamos tener algo de información relativa a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Ya ha empezado a ver, pero la verdad es que ya lo platicábamos tú y yo fuera, ¿no?, del aire, que son filtraciones, son rumores, nada concreto, pero sí pudiera haber algo de información relativo a lo que es el Tratado de Libre Comercio. Hay publicación de las minutas de la FED, qué opina la banca central en Estados Unidos. Hay encuesta de Banco de México, ver cómo vienen las expectativas de inflación, tipo de cambio y crecimiento. Creo que sería interesante que lo podamos comentar la siguiente semana. Y también en la parte relativa a Europa hay reunión de política monetaria y publicación de inflación en Asia, ¿no?, en Japón y en China. Esto va a estar interesante, pero yo quisiera aprovechar para rebotar con Juan algunas cosas que tenemos pendientes. Trump perdió la elección de la reforma de salud. No pudo tumbar el Obamacare. Y hoy está atrapado, lo cual a mí me preocupa porque está buscando cómo salir adelante. Tiene una reforma económica más que hacer, que es la reforma fiscal. Si no la logra pasar, su presidencia, podríamos decir, desde ahora va a haber fracasado. Su agenda social y política es de otro tipo, ahí está concentrado en la parte de migración, está haciendo cualquier cantidad de atrocidades, desgraciadamente poco es lo que podemos hacer. Sin embargo, mi preocupación es que va a tratar de empujar al máximo su reforma fiscal, pero también necesita un colchón para obtener los fondos que no pudo obtener al reformar la cuestión del Obamacare. Y entonces ya se han empezado a oír noticias que quieren algunos de sus asesores, él no se ha pronunciado, implementar el Border Adjustment Tax, es decir, el impuesto transfronterizo, que sería equivalente a que las empresas norteamericanas no hicieran deducibles las importaciones y no hicieran acumulables las exportaciones. Eso equivaldría a ponerle a todas las exportaciones hacia Estados Unidos un impuesto del 20%. Les generaría una cantidad brutal de ingresos, se revaluaría el dólar en forma muy importante, no solo contra el peso, sino contra todas las monedas del mundo, y esa es mi principal preocupación ahora, ¿no? Sí. Estar muy atentos a ver cómo se desarrollan sus planes para la reforma fiscal. No sé qué opinas, Juan. Sí, la verdad es que yo creo que hemos estado, como decías, con mucho más confianza que como estábamos en diciembre, enero y febrero. Nos pintaba mucho peor el tema, y creo que ahora, pues en donde él pueda legitimarse y de donde él tenga el poder incluso de decidir, que es, por ejemplo, en materia del Tratado de Libre Comercio, pues va a tratar de ejercer esa fuerza. Me preocupa al igual que tú, y pues sí, creo que una revaluación del dólar le haría muchísimo daño al mundo, incluido a ellos, ¿eh? Claro. Bueno, pues eso es. La semana va a estar muy interesante. Esté aquí con nosotros en Milenio TV. Les estaremos informando. Juan, muchas gracias. Y a ustedes, buenas noches, gracias. Muchas gracias y buenas noches por estar con nosotros en Mercados en Perspectiva. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 1100-1586 y vía Twitter, @SiSomosAmusi. Gracias, Manuel. Gracias, Juan.